Ok, continuando, ¿cierto? Vamos a revisar un tema muy interesante, muy importante. Ya una de las estrategias, digamos, más relevantes y efectivas en el contexto del cierre de minas y en particular de los depósitos de relave. Un minutito, aquí está en modo presentación, ¿cierto? Es la desulfurización de los relaves, ¿ya? Esta técnica, desarrollada y perfeccionada en los últimos años, ¿cierto? Tiene como objetivo principal reducir el contenido de azufre presente en los residuos mineros, ¿ya? Y obviamente lo que se va a traducir en la disminución significativa del potencial de drenaje ácido de roca, ¿ya? Comúnmente conocido como el DAR. Esta desulfurización de relave se basa principalmente en la separación selectiva, ¿ya? De las fracciones sulfuradas, ¿cierto? Mediante procesos de flotación diferencial, ¿ya? Este proceso de flotación diferencial es una técnica que aprovecha ciertas diferencias de las propiedades físico-químicas de los minerales contenidos en el relave. ¿Ya? ¿Para qué? Para aislar aquellas partículas sulfuradas que son las principales responsables de la generación y que tienen el potencial acidificante. ¿Ya? Ahora bien, esta estrategia es fundamental, ¿cierto? Para minimizar el riesgo geoquímico a largo plazo. ¿Ya? Porque al reducir, ¿cierto?, el contenido de azufre en el material residual, se limita obviamente la posibilidad de generación de ácido sulfúrico, producto de la oxidación de los sulfuros expuestos tanto al oxígeno como al agua. ¿Ya? Esto, como sabemos, es el principal impulsor, ¿cierto?, de los procesos de acidificación y de movilización de metales pesados en los drenajes provenientes de los depósitos de relave. ¿Ya? Además de la reducción del DAR, la desulfurización de relaves permite que el material resultante, libre de sulfuro en su mayoría, pueda ser utilizado, ¿cierto? Como material de cobertura en los depósitos, en general los sistemas de cierre, ya que es lo que habíamos revisado en diapositivas anteriores. O sea, este uso contribuye obviamente a mejorar la estabilidad química y física de los depósitos, facilitando la revegetación y en consecuencia apoyando los procesos de restauración ecológica y recuperación de servicios, llamémoslos ecosistémicos. ¿Ya? Desde el punto de vista técnico y normativo, esta práctica sí se alinea con las exigencias del Global Industry Standard on Tailing Management, GSTM, publicado el año 2020, como ya lo expresamos, ¿cierto? Y que establece en particular la necesidad de asegurar la estabilidad física y química de los depósitos de relaves, ya, en forma indefinida, promoviendo, ¿cierto?, la implementación de soluciones proactivas y sostenibles en el diseño del cierre. ¿Ya? O sea, podríamos considerar que la desulfurización de relaves entonces es una herramienta clave para asegurar la sostenibilidad de los cierres de los depósitos de relaves, ¿ya? Contribuyendo obviamente y contribuyendo directamente a la reducción de los riesgos ambientales y mejorando la aceptación social del proyecto de cierre. ¿Ya? O sea, en el fondo se traduce en un cierre robusto, alineado con los principios de la minería responsable y con la gestión moderna. ¿Ya? Muy bien, dentro de lo que es la desulfurización propiamente tal, em, y el proceso en particular, ya específicamente los relaves, centrado en la flotación diferencial, ¿cierto? Como técnica principal. Se basa en las diferencias, como ya dijimos, de las propiedades físico-químicas de los minerales sulfurados. ¿Ya? ¿Frente a cuáles? Frente a otros no sulfurados. ¿Ya? La clave de este método está en la habilidad para generar ambientes controlados dentro de celdas de flotación, en donde los sulfuros son separados eficientemente del resto de material inerte. ¿Ya? O sea, acá una de las variables fundamentales que determina la eficacia, ya, de la desulfurización es el control estricto, por ejemplo, de la granulometría del material alimentado al proceso de flotación. ¿Ya? O sea, si el tamaño de partícula no es el adecuado, se puede dificultar la liberación de minerales sulfurados, afectando negativamente la recuperación del azufre y por ende el grado de desulfurización. ¿Ya? O sea, eh, adicionalmente a esto, es crucial que la selección y dosificación precisa de los reactivos de flotación sea la correcta, ¿ya? Em,
Con esta tecnología se han desarrollado muchos colectores específicos, ¿ya? Obviamente para sulfuros, así como depresores también para inhibir la flotación de gangas, no sé, pues, con silicato y otros minerales no deseados, ¿ya? Ahora bien, este balance en la química de la flotación va a permitir alcanzar concentrados sulfurados de alta ley, ¿ya? Y al mismo tiempo obtener colas desulfurizadas aptas para su disposición segura como material de cobertura, ¿ya? Bien, en términos operativos, los estudios presentados por el autor Demers y la experiencia acumulada en proyectos como el que realizamos de Agasaba han demostrado que es posible obtener relaves con un contenido de azufre inferior al 0,3%, ¿ya? Ahora bien, este umbral es considerado óptimo para aplicaciones de cierre ya que minimiza el potencial de generación del drenaje ácido roca, ¿cierto? Y por ende facilita el uso de materiales, de estos materiales para la cobertura de depósitos en el futuro y la rehabilitación de áreas impactadas, ¿ya? Por otro lado, me gustaría señalar que el diseño del proceso debe contemplar no solamente la eficiencia de la separación, ¿ya? O del proceso de sulfurización, sino también deben considerar los costos operacionales y el manejo adecuado de los concentrados generados, ¿ya? En algunos casos, estos concentrados pueden valorizarse como subproductos si contienen metales de interés comercial, como el oro o el cobre, ¿ya? Lo que agrega un componente económico extra a la estrategia de desulfurización ambiental, ¿ya? O sea, el proceso de desulfurización de relaves mediante la técnica de flotación diferencial representa efectivamente una alternativa técnicamente viable y económicamente razonable para ¿qué? Para la mitigación de los impactos ambientales de los procesos de cierre, ¿ya? O sea, porque integra la estabilidad química, la recuperación de valor y obviamente la sostenibilidad. ¿Bien? Ok. Existen dos aspectos esenciales en el proceso de desulfurización de relaves, ¿ya? Por un lado, las condiciones operacionales óptimas, ¿cierto? Y por otro, el grado de liberación de los minerales clave, ¿ya? Eh, Minerales claves, por ejemplo, como la pirita y los carbonatos, ¿ya? Miren, esta tabla resume, la tabla número uno, resume algunas de las condiciones óptimas de desulfurización obtenidas en tres estudios recientes y publicados en el artículo de Demers del año 2024 que yo les mencioné. Claramente están, ¿cierto? También ahí la información. Y es importante para entender la variabilidad de los parámetros operacionales en función del tipo de relave, ¿cierto? Y el contexto geoquímico, ¿ya? Si nos fijamos en la tabla uno, algunos de los parámetros operacionales, ¿cierto? Se operó a un pH de 11,5 y una densidad, ¿cierto?, de pulpa de 29%, en el fondo el porcentaje sólido, ¿ya? Se utilizó un colector denominado PAX, que es el santato amílico de potasio, con una dosis cercana a los 158 gramos por tonelada, ¿ya? El activador fue el sulfato de cobre, ¿cierto? A razón de 300 gramos por tonelada. Como espumante, el MIB-C a 55 gramos por tonelada, ¿ya? El resultado, bueno, el contenido residual de azufre llegó a 0,11, ¿ya? Bien. Otro relave de referencia, el pórfido de cobre en el año 2021. En este caso, digamos, el proceso se llevó a cabo a un pH un poquito más bajo, de 8, ¿cierto? Con una densidad de pulpa de 36%. Ya como colector se usó el IPEC-T a 5 gramos por tonelada. Ya no hubo un activador, pero sí un espumante, que es el Matrof 202 a 20 gramos por tonelada y el estudio no especificó el contenido de azufre residual, ¿ya? Sin embargo, en el ejemplo 3 tenemos sí un resultado, digamos, de desulfurización. Bueno, este se trabajó al mismo pH que el primero, pH 11, con un 30%, ¿cierto?, de sólido, utilizando
colector, ahí está mencionado, el Aero 4077, con una dosis elevada, así, 350 gramos por tonelada, ¿ya? Y también se usó sulfato de cobre como activador, 250 gramos por tonelada, el espumante fue el mismo MIF, ¿cierto? Y el resultado fue que el contenido de azufre en los relaves de sulfurizado fue menor a 0,5%, ¿ya? Muy bien. Este cuadro nos permite concluir un poco que la elección de reactivos, así como las condiciones de operación del proceso diferencial, eh, deben ajustarse, ¿cierto?, meticulosamente en función de la mineralogía y de la geoquímica específica de cada yacimiento. El pH, el porcentaje sólido, la densidad de pulpa y la naturaleza de los colectores y activadores determinan obviamente en gran medida el proceso de separación de sulfuro. Ya bien. Revisemos ahora la figura número 4. La figura número 4, esta que estoy indicando acá, representa, yo lo estoy viendo en la pantalla de arriba, ¿cierto? Representa el grado de liberación de la pirita y los carbonatos por fracción de tamaño de roca estéril, ¿ya? Dos contextos mineros, Minera Centinela en Chile y Minera Amaruk en Canadá, ¿ya? El eje horizontal representa las distintas fracciones de tamaño, ¿cierto? Y el eje vertical se observa el porcentaje de liberación de los minerales de interés, ¿ya? Los círculos representan datos para Centinela y los triángulos para la mina Amaruk, ¿ya? Los datos en color azul de liberación de pirita, ¿cierto? Para minera Centinela, muestran, digamos, que el grado de liberación de la pirita es mayor en las fracciones más finas, ¿ya? Especialmente en el caso de la mina Centinela, ¿ya? Donde la liberación, ¿cierto?, supera el 80%, ya fracciones uno y 2. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño de partícula, la liberación disminuye drásticamente, ¿ya? Lo que es consistente con los principios, obviamente, de conminución y de y liberación mineralógica, ¿ya? Bueno, en contraste, en el caso de Amaruk, aunque se observa una buena liberación de partículas finas, el desempeño es más limitado en los tamaños intermedios, ya es más limitado, ¿ya? Pues por supuesto que lo de los gruesos es más aún limitado, ¿ya? Y en cuanto a los carbonatos, el patrón es algo diferente. La liberación es relativamente consistente en Centinela a través de varios fracciones de tamaño, mientras que Navarro representa una mayor variabilidad. Pero al final la interpretación de estos resultados es crítica para el diseño de un proceso de flotación de desulfurización. Por ejemplo, si buscamos la recuperación de pirita para minimizar, ¿cierto? O si buscamos maximizar la recuperación de pirita para minimizar el contenido de azufre en los relados de sulfurizado, será imprescindible enfocar los esfuerzos en las fracciones más finas, ¿ya? O en su efecto, mejorar la liberación de las partículas gruesas mediante molienda adicional. Puede ser también, si es que es económicamente viable, porque el proceso de molienda requiere costo, energía, etcétera, ¿ya? Bueno, acuérdense que en las diapositivas anteriores vimos lo que era el modelo o modelación geoambiental. O sea, esta información es clave para esa modelación, ¿ya? Eh, bien, siguiendo un poco de la mano con la diapositiva anterior, acá nos vamos a centrar o vamos a comentar uno de los aspectos operativos claves eh, para asegurar la funcionalidad y la sostenibilidad a largo plazo de un depósito de relave. El control granulométrico durante la etapa de depositación de los mismos, ¿ya? O sea, la disposición hidráulica de los relaves desulfurizados, ¿ya? Que han pasado por un proceso de separación diferencial mediante flotación, debe garantizar la homogeneidad de su granulometría a lo largo del depósito. ¿Por qué? Esto es crucial porque la segregación granulométrica que ocurre cuando las partículas, por así decirte, más gruesas se depositan antes que las más finas, puede dar lugar a formación de zonas altamente permeables dentro del depósito. ¿Y qué pasa si genero zonas altamente permeables dentro del depósito? Obviamente, estas zonas van a representar un riesgo altísimo, considerable,
porque pueden facilitar, ¿cierto?, la infiltración de agua y la formación de vías preferentes de flujo. ¿Y qué pasa con ello? Comprometemos, obviamente, la integridad del sistema del cierre al comprometemos la integridad del depósito en su conjunto, ¿ya? Eh, Al permitir el ingreso de agua a este mismo depósito, ¿ya? Por otro lado, promueve también las reacciones de oxidación de minerales residuales y generando un drenaje de ácido roca, ¿ya? Por lo tanto, la operación del depósito, llamémoslo depósito hidráulico, debe ser cuidadosamente diseñada y controlada, ¿ya? Se deben establecer procedimientos operacionales que aseguren una depositación uniforme del material y que eviten, sin lugar a dudas, la segregación, ¿ya? Esto puede incluir el uso de múltiples puntos de descarga, la rotación de estos puntos, ¿cierto? La implementación de sistemas de control de flujo que mantengan una distribución, digamos, homogénea de partículas en suspensión, ¿ya? ¿Y por qué es fundamental este control? Porque va a permitir mantener una baja conductividad hidráulica, ¿ya? Que caracteriza a los relaves desulfurizados, ¿ya? Ya que esta propiedad es precisamente lo que hace adecuado, o mejor dicho, que, que los hace adecuados a estos materiales desulfurizados, ¿cierto? Em, para materiales, eh, para utilizar estos materiales como capas de cobertura en los sistemas de cierre. ¿Ya? O sea, básicamente lo que quiero decir es que si la granulometría no se controla en forma adecuada, el desempeño esperado de estos materiales desulfurizados como barrera física y a la vez química, obviamente se va a ver comprometido. ¿Ya? O sea, asegurar la homogeneidad granulométrica durante el depósito es esencial para maximizar la eficacia, ¿cierto?, de los relaves desulfurizados como barreras geoquímicas y físicas en el cierre ambiental de los depósitos de relaves. Y que al final, al cabo, estos sistemas de cierre sean ambientalmente sostenibles, como lo hemos venido mencionando en diapositiva tras diapositiva. ¿Bien? Eh, en relación al comportamiento geoquímico que representan estos materiales relaves cuando se utilizan como parte integral de las coberturas, ¿cierto? Eh, Estos relaves desulfurizados, ¿cierto? Se caracterizan, como lo mencioné también, por su baja conductividad hidráulica y muy importante, por su baja reactividad geoquímica. O sea, la reactividad geoquímica es una propiedad, ¿cierto? Eh, Se debe a que su contenido de azufre ya remanentemente es mínimo, ¿ya? Por lo tanto, su reactividad geoquímica es baja, ¿ya? Eh, o sea, se reduce sustancialmente el potencial de generación de ácido, ¿ya? Esta reactividad geoquímica los convierte en materiales ideales para el uso como en capas de coberturas, en sistemas de cierre de depósitos de relave, ¿ya? Ahora, analizando el artículo de Demers del año 2024, este se ha demostrado en estudios de laboratorio, ¿cierto?, que, que estos relaves, al tener una baja permeabilidad, reducen significativamente la infiltración de agua en el depósito, ¿ya? Asimismo, actúan como una barrera efectiva contra el ingreso de oxígeno atmosférico y además, y algo que es muy importante, limitan los procesos de oxidación de los sulfuros residuales, ¿ya? ¿Y qué pasa con ello? Se minimiza, ¿cierto?, la generación de drenaje ácido y lixiviados contaminantes, ¿ya? Por otro lado, su desempeño geoquímico de estos relaves desulfurizados presentan una estabilidad física a largo plazo, lo que contribuye a la integridad estructural de las coberturas. O sea, este estudio de laboratorio viene a indicar todo lo que hemos estado desarrollando y explicando en las diapositivas anteriores, ¿ya? El uso, obviamente, de estos minerales, o mejor dicho, de estos relaves desulfurizados como material de cobertura, no solamente ofrece ventajas técnicas en términos de estabilidad física y química, sino que también representa una estrategia de economía, digamos, circular, ¿cierto? Valorizando residuos mineros en el contexto del cierre ambientalmente responsable y sostenible, ¿no? Ya. Fíjense en esta figura, la número 5, ¿ya?
tiene que ver con los pHs de fluentes de una prueba en columna, donde se colocaran relaves desulfurizados como cobertura sobre relaves sulfurados. ¿Ya? O sea, en esta diapositiva podemos ver algunos resultados, ¿cierto? De, del- de pruebas experimentales, perdón, que permiten evaluar el desempeño, en el fondo, permiten evaluar el desempeño geoquímico de los relaves desulfurizados cuando son utilizados como material de cobertura. ¿Ya? Específicamente analizaremos los datos obtenidos, ¿cierto?, en las pruebas de columna, ¿ya?, centrados en la evolución del pH. ¿Ya? En el eje vertical tenemos el pH y en el eje horizontal el número de ciclos. ¿Ya? Entonces, el, el color, el triángulo de color azul corresponde, perdón, estoy viendo la pantalla de arriba, se me mueve la de abajo, pero aquí para explicarles bien, el triángulo de color azul, ¿cierto?, corresponde a, a relaves sin cobertura, con un contenido de un 12% de azufre. ¿Ya? Este escenario representa el caso base, ¿cierto? Y sin medidas de mitigación. ¿Ya? O sea, aquí el sistema genera obviamente un efluente ácido reflejando valores de pH, digamos, que descienden rápidamente y se mantienen a niveles críticos en torno a 2, 3. ¿Ya? La línea verde, por otro lado, representa a relaves desulfurizados utilizados como cobertura con un contenido de azufre de 0,26%. ¿Ya? Esta cobertura permite mantener un pH significativamente más elevado, que si muevo acá el mouse y me va a cambiar la pantalla, ya, ¿cierto? Durante los primeros ciclos, ¿ya? Aunque se observa una disminución progresiva en ciclos posteriores. ¿Ya? Pero ante los primeros ciclos se observa un pH más elevado. ¿Ya? Lo mismo ocurre con la cobertura que denominamos CMC, que es la capa de cobertura de relaves, ¿cierto?, de sulfurizado que tienen un contenido de 0,14% de azufre. ¿Ya? Acá, uy, aquí. Acá estamos viendo esta línea, ¿cierto? CMC, triangulito color celeste. Acá se observa una mejor estabilidad del pH en comparación a la LC, aunque también muestra una tendencia descendente en los ciclos más avanzados. Descendente me refiero a eso. La línea azul con cuadros ya representa relaves desulfurizados con 0,12% y la línea verde con estrellas, acá arribita, aquí arribitas, ¿cierto? WC, aquí arribita esta, la cobertura compuesta con relaves desulfurizados de 0,15% azufre. ¿Ya? Eh, si se fijan, esa misma línea, la WC, que es la línea verde, con estrellitas, la menciono nuevamente en el dibujo, si me lo permiten, esta, es la que mejor representa, ¿cierto? O la mejor respuesta en términos de estabilidad geoquímica, ya que se mantiene en un pH cercano a la neutralidad, cercano a 7. ¿Ya? O sea, en el fondo, estos resultados van a permitir concluir que en el contexto residual de azufre, los relaves desulfurizados tienen un efecto eh, directo en el desempeño geoquímico del material de cobertura. Cuanto menor es el contenido de azufre, mayor es la capacidad de los relaves a actuar, ¿cierto?, como barreras geoquímicas eficaces, ¿ya? Limitando sin lugar a duda el ingreso de agua y oxígeno, por consiguiente reduciendo la formación de ácidos efluentes. O sea, cabe destacar que las coberturas se mantuvieron en valores de pH en rangos neutros durante el mayor número de ciclos. ¿Ah? ¿Ya? Y esas coberturas que se mantuvieron dentro de pH neutros son las que se consideran más eficientes para aplicaciones de cierre de los depósitos de relave. ¿Ya? El uso de datos experimentales, estimados alumnos y alumnas, obtenidos mediante estas pruebas en columna, es una práctica absolutamente recomendada por los principales estándares internacionales que ya lo hemos mencionado. ¿Ya? Muy bien.
Vámonos a la siguiente diapositiva. Déjenme revisar una cosa. Perfecto. ¿Qué pasa con la valorización, cierto, de los concentrados de desulfurización? ¿Ya? La, la valorización de los concentrados de desulfurización constituye una estrategia clave no solo para minimizar el impacto ambiental, sino para incrementar la rentabilidad económica de los proyectos de cierre y poscierre. Fíjese qué importante, ¿ya? O sea, partamos por comprender que cuando hablamos o cuando mencionamos concentrados de desulfurización, y nos referimos al proceso de flotación diferencial aplicado a estos relaves, se lleva a cabo una separación física de las fracciones sulfuradas contenidas en el material, ¿ya? Estas fracciones sulfuradas son altamente reactivas desde el punto de vista geoquímico, ya que poseen un elevado contenido de minerales sulfídicos como la pirita, la calcopirita y otros sulfuros de metales base y metales preciosos, ¿ya? O sea, en condiciones naturales, sin tratamiento, estos minerales sulfurados, obviamente ya lo hemos dicho, son son generadores potenciales de drenaje ácido de roca, debido a su capacidad de oxidarse en presencia de oxígeno y agua, liberando acidez y metales pesados al ambiente, ¿ya? Entonces, al retirarlo de los relaves mediante el proceso de desulfurización que tanto hemos venido conversando, se consigue un doble beneficio. Por un lado, ya saben ya que se convierte en un remanente, el material remanente de estos relaves desulfurizados se convierte en un material geoquímicamente estable, por lo tanto adecuado para ser utilizado como una capa de cobertura o cierre definitivo de los depósitos, ¿ya? Pero por otro lado, los concentrados que se logren obtener sulfurados, en lugar de ser gestionados como residuos peligrosos, pueden ser considerados como un subproducto potencial, ¿cierto? Con una valoración económica. De ahí su importancia, ¿ya? O sea, en estos concentrados de desulfurización se contienen valores metálicos recuperables como el oro, la plata, ¿cierto? Y otros metales de interés comercial, ¿ya? Que no habían sido aprovechados, eso es importante, no habían sido aprovechados en los circuitos de procesamiento primario, ¿ya? Y esto se debe generalmente a que durante el proceso de beneficio de una planta concentradora, si nos ponemos a pensar, el objetivo principal es maximizar la recuperación de metales económicamente restables, ¿ya? Desde las menas principales. Si estoy flotando cobre, maximizar la recuperación de cobre. Si estoy flotando molibdeno, la recuperación de molibdeno, ¿ya? Y por lo tanto, relego a los relaves a una categoría secundaria, ¿ya? Sin embargo, con el avance de los procesos de recuperación de metales desde los residuos, eh, por ejemplo, con la cianuración de la recuperación de oro o los procesos de separación gravimétrica para los concentrados más pesados o más densos, ha permitido que estos subproductos puedan ser tratados de manera, por así decirle, costo eficiente, costo-beneficio, ¿ya? O sea, por ejemplo, mediante la cianuración es posible recuperar el oro contenido en los sulfurados finamente diseminados, ¿ya? Mientras que mientras que las técnicas gravimétricas permiten concentrar metales pesados de alto valor comercial en fracciones específicas, ¿ya? Pero en términos de impacto ambiental, ¿cierto? Esta estrategia es altamente beneficiosa porque primero va a reducir el volumen de residuos peligrosos, segundo, obviamente, va a minimizar los riesgos ambientales asociados a la reactividad geoquímica de los concentrados sulfurados al ser tratados y recuperados los metales antes de su disposición final, ¿cierto? Y tercero, va a aumentar la rentabilidad global del proyecto, aportando ingresos adicionales que pueden financiar, obviamente, las obras de cierre y poscierre, ¿ya? O sea, además de esta valorización de concentrados sulfurados, podríamos decir que está alineada con los principios de economía circular, nuevamente, que lo hemos mencionado, promoviendo la reutilización de materiales y la reducción de la huella ambiental de la minería, ¿ya? En resumen, la valorización, ¿cierto?, de los concentrados de desulfurización transforma un pasivo ambiental potencial en una oportunidad económica, en una oportunidad de negocio, mejorando la sostenibilidad de los proyectos mineros y asegurando con ella un cierre, digamos, de faena mucho más seguro y económicamente viable.
Muy bien, pasemos a la siguiente. Ah, este es un gráfico, ¿cierto? Que yo aquí le puse valorización de los concentrados de desulfurización. Figura 6, recuperación de oro mediante procesos de cianuración y gravedad realizados en tres concentrados de desulfurización. Bueno, un poco lo que yo les estaba comentando, ¿cierto? La gráfica muestra, digamos, bueno, en el eje obviamente vertical la recuperación, ¿cierto? Y en el eje horizontal mm, el, los distintos tipos de concentrados, ¿ya? O grados de sulfurización para los distintos tipos de concentrados. Entonces, por ejemplo, en el concentrado A, que está acá, me tengo que ir a la pantalla de abajo, aquí, tenemos el proceso de cianuración y el proceso de separación gravimétrica. En el concentrado A, la recuperación por cianuración alcanza aproximadamente un 47%, mientras que la gravimetría permite recuperar un 36% del oro contenido. ¿Ya? O sea, esta diferencia sugiere entonces que el concentrado A tiene un contenido de oro significativamente eh, o más fácilmente lixidable, ¿ya? Probablemente asociado a minerales sulfurados finos o a partículas libres accesibles a la disolución por cianuro. En el caso del concentrado B, los valores de recuperación son notablemente más bajos. La cianuración logra una recuperación cercana al 18%, mientras que la separación gravimétrica a un 7%. ¿Ya? Esta diferencia, esta gran diferencia entre el A y el B, ¿cierto? Está relacionada con un mayor grado de encapsulamiento del oro en minerales sulfurados, por ejemplo, minerales refractarios, o la presencia de partículas ultrafinas que limitan la recuperación tanto por el método de cianuración como por el método gravimétrico. ¿Ya? En contraposición, el concentrado C, aquí, fíjense, muestra un excelente desempeño en lo que es la cianuración, alcanzando un 65% de recuperación de oro. ¿Ya? Sin embargo, que la gravimetría, si bien es menos efectiva, todavía permite recuperar alrededor de un 20%. ¿Ya? Podríamos decir desde el punto de vista metalúrgico que en el concentrado C, ¿cierto? El oro probablemente se encuentra en forma de partículas más gruesas o libres, lo que facilita su contacto, su recuperación, especialmente en el proceso de lixiviación con cianuro. ¿Ya? O sea, desde una perspectiva geoquímica y metalúrgica, estos, estos resultados evidencian la importancia de caracterizar adecuadamente los concentrados de desulfurización antes de definir la estrategia de valorización. ¿Ya? O sea, el comportamiento de ambos procesos, por ejemplo, en este caso, está directamente influenciado por la mineralogía de los concentrados sulfurados, la liberación del oro, la granulometría de las partículas. ¿Ya? Es fundamental. Y por otro lado, en términos de gestión ambiental y cierre de minas propiamente tal, la valorización de estos concentrados va a permitir reducir, obviamente, el volumen de residuos peligrosos, ya que el oro, por ejemplo, y otros metales de valor se van a recuperar antes de la disposición final del material. ¿Ya? O sea, en el fondo, de nuevo volvemos a lo mismo. Aquí eh, no, no solo se mejora la rentabilidad del proyecto, generando un flujo económico adicional, sino que también disminuye la carga ambiental asociada a la gestión de residuos sulfurados altamente reactivos. ¿Ya? Además, el proceso que le llamamos acá valorización de estos concentrados es un componente clave dentro de la estrategia de un cierre ambientalmente sostenible, ya que por sí asegura que los materiales dispuestos finalmente en el depósito cumplan con los criterios de estabilidad geoquímica. ¿Ya? O sea, aquí la figura 6 nos permite visualizar la importancia, o mejor dicho, el potencial, ¿cierto?, de rentabilidad de la valorización de los concentrados sulfurados. Y al mismo tiempo eh, refuerza la lógica del cierre integral de relaves, donde la gestión de residuos, sin lugar a dudas, es vista como una oportunidad para crear valor y no solo como un costo de disposición de los residuos. Bien, perfecto.